Gracias, Presidenta. Le ruego su venia no solamente para presentar a nombre de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Justicia la fe de ratas que tiene el consenso de los grupos parlamentarios, sino también para que me autorice a fundamentar este dictamen en razón de que perdimos la oportunidad de hacerlo hace un momento. En efecto, hemos convenido entre las Comisiones Unidas de eliminar el último enunciado del dictamen que se ha circulado, específicamente la frase en la que se establece la posibilidad de condicionamiento del indulto. Es una propuesta que nos ha hecho el Partido de la Revolución Democrática hace un momento. Sin embargo, Presidenta, quisiera aprovechar la ocasión para pedir el voto de esta Asamblea para resolver y corregir una injusticia que prevalece en nuestro país. El profesor Alberto Patistán, profesor rural, lleva más de 13 años pagando un delito, una culpa que no cometió. Todos los sistemas y los mecanismos de atención y de remedio judicial le han negado la razón. Es evidente que su caso es una injusticia, no solamente porque se violaron sus derechos procesales durante la tramitación del juicio, sino porque existen elementos objetivos que permiten concluir que el delito que se le atribuye, el delito de homicidio, no fue de su autoría. No solamente careció de defensor en el momento de su detención y al ser sometido a disposición del Ministerio Público primero y después del juez. No solamente careció de traductor, no solamente hubo contradicciones claras en los testimonios que fueron ofrecidos ante el órgano jurisdiccional, sino también, por ejemplo, se le imputó que un cuaderno con estrategias para jugadas de básquetbol eran en efecto o eran consideradas como una especie de bosquejo, de una emboscada para asesinar a policías. La comunidad internacional, distintas organizaciones de la sociedad civil han logrado visibilizar las injusticias de este caso. No solamente el profesor Patistán ha tramitado los amparos, solicitó ante el Poder Judicial Federal el reconocimiento de la inocencia y sin embargo no le fue concedido. En nuestro sistema judicial, cuando una persona ha sido sentenciada por ciertos delitos en específico y todas las autoridades judiciales ya han fallado en última y definitiva instancia, no hay posibilidad jurídica de encontrarle remedio. Muchos mexicanos hoy pagan culpas que no cometieron. Y es precisamente por eso, precisamente por lo que implica el caso del profesor Alberto Patistán, que se generó en el Senado de la República un debate sobre cómo atender este tipo de circunstancias. Hubo una iniciativa suscrita por distintos senadoras y senadores de grupos parlamentarios que proponía que el Congreso de la Unión le concediese una amnistía al profesor Patistán. En la valoración jurídica de esa iniciativa se llegó a la conclusión de que el precedente de establecer una ley de amnistía para un caso concreto era indebido e incorrecto para nuestro sistema judicial y que en el fondo pudiéramos haber resuelto únicamente el caso del profesor Patistán, pero no otras injusticias que hoy están en los centros de reclusión, tanto federales como locales. Precisamente también estudiamos la figura del indulto como una salida al caso concreto del profesor Patistán. Sin embargo, paradójicamente, el indulto, que es el perdón que se puede otorgar a una persona sentenciada, no procede en casos en los cuales hay evidencia suficiente de que la persona es inocente o de que se violaron sus derechos humanos. Es posible otorgar el indulto por razones políticas o sociales, pero no cuando existe evidencia suficiente de que la persona sentenciada es inocente, cuando existe evidencia recabada de manera posterior a la sentencia definitiva que permite arribar a esa conclusión. Cruel paradoja en nuestro país que se permita otorgar por parte del Ejecutivo Federal el indulto si una persona sentenciada tiene buena conducta en el centro de reclusión, pero no si a lo largo del tiempo en el que ha estado en un centro penitenciario puede acreditar fehacientemente que el delito que se le atribuye no lo cometió. No hay peor injusticia que la pobreza. Muchos mexicanos hoy pagan culpas que no cometieron precisamente por esa condición de pobreza, de ignorancia y de acceso a una adecuada defensa. Que el caso del profesor Patistán, con este dictamen, con esta modificación al Código Penal que introduce una modalidad específica de indulto, permita resolver otras injusticias para otras personas. Que el caso Patistán no solamente nos sirva para corregir una injusticia, sino que sirva también para encontrar un dispositivo de apertura que permita corregir
otras injusticias que aún prevalecen en nuestro país. La propuesta concreta que hacen las Comisiones Unidas es crear, como decía, una modalidad específica del indulto para que el Ejecutivo Federal, por sí o a petición del Congreso o de alguna de las cámaras, pueda otorgar el indulto cuando existe evidencia de que se violaron sus derechos humanos. Esta figura no solamente es plenamente consistente con la figura del indulto, sino también con la evolución de la protección y garantías de los derechos humanos en nuestro país. Por su atención, muchísimas gracias. Con gusto, señor senador. El segundo párrafo del artículo que se pretende modificar, el artículo 97 bis, que se pretende adicionar, dice a la letra en el dictamen lo siguiente: el Ejecutivo Federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales. Decía a continuación, en su resolución el Ejecutivo Federal otorgará el indulto, en su caso sin condiciones o con las que estimare convenientes. A propuesta del PRD se propone eliminar la última frase con el propósito de que el indulto no tenga condicionantes en el momento de su resolución.